Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy personal y llena de esperanza. No es fácil hablar de esto. Incluso ahora, recordar esos momentos aún duele, pero siento que es necesario hacerlo. Sé que muchos de ustedes pueden estar pasando por algo similar, sintiéndose atrapados en un dolor que parece no tener fin, en una situación que parece no tener salida. Y es en esos momentos, cuando todo parece perdido, que necesitamos escuchar una palabra de esperanza. Mi matrimonio estuvo al borde del abismo a causa de una infidelidad. Sentí que todo se había derrumbado a mi alrededor, como si el amor, los sueños y el compromiso que construimos se hubieran esfumado. Las promesas que habíamos hecho parecían rotas, y la confianza quedó devastada. Había noches en las que me preguntaba si sería posible algún día sanar, o si estaba destinado a vivir con este dolor para siempre. Pero fue en medio de esta crisis, cuando creía que no había salida, que Dios intervino. En el momento en que mi corazón estaba más roto, Él me sostuvo, mostrándome que, aunque parecía imposible, Él podía restaurar lo que se había destruido. A través de una serie de milagros, Dios transformó nuestra relación de una manera que jamás imaginé, dándonos la oportunidad de reconstruir sobre una base más fuerte, llena de amor, de perdón y de paz. En este video, voy a compartir con ustedes cómo el perdón, la reconexión y la paz llegaron a nuestra vida de pareja de una forma milagrosa. No fue fácil, y fue un proceso, pero sé que vale la pena hablar de esto, porque sé que Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Si estás pasando por un momento de crisis o deseas entender cómo Dios puede traer restauración, te invito a quedarte conmigo en este video. Porque aunque hoy el camino parezca oscuro, siempre hay esperanza en el poder de Dios para sanar y restaurar lo que parece irreparable. Una vez que experimentamos el milagro del perdón, algo increíble comenzó a suceder en nuestro matrimonio, la reconexión. Después de una infidelidad, uno de los mayores desafíos es reconstruir la confianza y la cercanía emocional. Aunque el perdón fue el primer paso, todavía había una distancia entre nosotros que parecía insuperable. Había heridas profundas, inseguridades, y el miedo de abrirnos por completo de nuevo. Con el tiempo, Dios nos fue mostrando cómo podíamos reconectarnos de una manera que nunca habíamos experimentado antes. Comenzamos a compartir tiempo juntos de manera intencional, a tener conversaciones sinceras y vulnerables sobre nuestros miedos, nuestras necesidades y nuestros sueños. Aprendimos a escucharnos sin juzgar, a expresar nuestros sentimientos sin temor y a redescubrir lo que realmente significábamos el uno para el otro. Fue como volver a conocernos, pero con una profundidad y autenticidad que antes no teníamos. Recuerdo momentos en los que simplemente nos sentábamos a orar juntos, pidiendo a Dios que nos diera la fuerza para sanar y restaurar nuestro amor. En esos momentos de oración, sentíamos una conexión que iba más allá de las palabras, sentíamos que Dios estaba uniendo nuestros corazones, ayudándonos a reconstruir lo que habíamos perdido. Poco a poco, Dios nos fue enseñando a comunicarnos de una manera que no habíamos practicado antes, con amor, respeto y transparencia. La reconexión fue, sin duda, un segundo milagro en nuestro proceso de restauración. Pasamos de ser dos personas heridas y distantes a una pareja que se redescubría, que encontraba en el otro un compañero en el camino de la sanación. Dios nos dio el don de la vulnerabilidad, de abrirnos nuevamente y de ser capaces de ver al otro sin el peso de las heridas pasadas. Para todos los que sienten que el amor se ha enfriado o que la conexión se ha perdido, quiero decirles que Dios puede restaurar incluso esas áreas en las que ya no hay esperanza. Nosotros nos reencontramos y redescubrimos, y esa reconexión fue un verdadero regalo. Fue el segundo milagro en nuestro proceso de restauración, y nos dio la certeza de que podíamos caminar juntos hacia un futuro lleno de amor y propósito. Cuando descubrí la infidelidad, el dolor fue abrumador. Sentí que mi corazón estaba roto en 1000 pedazos, y que sería imposible volver a confiar, a sentir amor verdadero o a seguir adelante. La traición trajo consigo una mezcla de emociones, rabia, tristeza, desilusión, y sobre todo, un profundo resentimiento. Me encontraba atrapado en esa montaña de emociones, y por un momento pensé que nunca podría salir de ahí. Pero en medio de todo ese dolor, comencé a orar. Puse todo en manos de Dios, sin saber cómo Él podría transformar esa situación, pero con la certeza de que si alguien podía hacerlo, era Él. Poco a poco, Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Me mostró que el perdón no era para justificar lo que había sucedido ni para minimizar el dolor, sino para liberarme de las cadenas del resentimiento y darme la oportunidad de sanar. Perdonar no fue un acto único, sino un proceso que requirió tiempo y mucha oración. Había días en los que me sentía incapaz de perdonar, en los que el recuerdo de la traición volvía con fuerza, y me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. Pero cada vez que me sentía débil,
Dios me daba la fuerza para seguir adelante. Fue como si Él mismo estuviera sanando mi corazón, dándome una nueva perspectiva y mostrándome que el perdón era el primer paso para restaurar nuestro matrimonio. Cuando finalmente pude soltar ese dolor, experimenté un alivio que no puedo describir. Sentí una paz interior que solo Dios podía darme. El perdón no borró el pasado, pero me permitió ver más allá de él y encontrar esperanza en el futuro. Fue un verdadero milagro, porque sin el perdón, nunca habríamos podido dar el siguiente paso. Fue como si Dios quitara una barrera entre nosotros y comenzara a construir un puente nuevo, lleno de compasión, paciencia y amor verdadero. Si alguna vez te has sentido incapaz de perdonar, quiero decirte que entiendo ese dolor. Sé que puede parecer imposible, pero cuando le pides a Dios que te guíe, Él puede darte una fuerza sobrenatural para hacerlo. El perdón fue el primer gran milagro que Dios hizo en mi vida, y gracias a eso, pudimos empezar a sanar como pareja. No fue fácil, pero hoy puedo decir con certeza que valió la pena. Después de experimentar el perdón y la reconexión, algo maravilloso sucedió en nuestro hogar, llegó la paz. Tras una infidelidad, es común que el ambiente en casa esté lleno de tensión, miedo y desconfianza. Cada conversación parecía caminar sobre un terreno frágil, y ambos temíamos que cualquier desacuerdo pudiera llevarnos de vuelta al dolor del pasado. Pero aquí fue donde Dios obró el tercer milagro en nuestro matrimonio, una paz profunda e inexplicable que llenó cada rincón de nuestro hogar. Dios transformó nuestro hogar en un refugio de amor y serenidad. Esa paz no significaba que todo fuera perfecto, pero sí que nuestro hogar se había convertido en un lugar seguro, un espacio donde podíamos ser nosotros mismos sin miedo, donde podíamos hablar desde el corazón y sentirnos escuchados. Comenzamos a practicar la paciencia y la comprensión, recordando que habíamos decidido no solo perdonar, sino vivir esa paz que solo Dios puede dar. Una de las cosas que aprendimos fue que esta paz no dependía de nuestras propias fuerzas, sino de la presencia de Dios en nuestro hogar. Comenzamos a hacer de la oración una prioridad, invitando a Dios a ser el centro de cada decisión y de cada conversación. Ya no se trataba de quien tenía la razón o de buscar una victoria en una discusión, sino de mantener esa paz que Dios nos estaba regalando. La paz en el hogar fue el último milagro, y el que consolidó todo el proceso de restauración en nuestro matrimonio. Ya no había espacio para las discusiones hirientes o los recuerdos dolorosos, esos momentos fueron reemplazados por una calma y un amor renovado. Incluso quienes nos visitaban podían percibir esa paz, esa atmósfera de serenidad que envolvía nuestro hogar. Fue una bendición que transformó nuestra relación de una manera permanente. Si hoy estás luchando por encontrar paz en tu hogar, quiero recordarte que Dios puede darte una paz que va más allá de cualquier circunstancia. La paz que Él nos dio fue el tercer milagro, el toque final que restauró nuestro matrimonio y que nos permite vivir cada día con un amor renovado y una tranquilidad que solo Dios puede ofrecer. No importa lo difícil que parezca, Dios puede hacer de tu hogar un refugio de paz. Estos tres milagros, el perdón, la reconexión y la paz en el hogar, no solo restauraron nuestro matrimonio, sino que nos enseñaron el poder del amor y de la intervención de Dios en nuestras vidas. Lo que parecía roto, sin solución, fue transformado y sanado de una manera que jamás hubiera imaginado. Estoy compartiendo esta historia no solo para que conozcas mi testimonio, sino para que sepas que, si estás atravesando una crisis en tu relación, existe esperanza, y Dios puede obrar milagros en tu vida también. Si te gustaría profundizar en cómo encontrar restauración y paz en tu vida, he dejado en la descripción de este video algunos productos digitales que hemos creado especialmente para ayudarte en tu proceso. Estas guías y recursos están diseñados para apoyarte en tu crecimiento espiritual y en la sanación de tu relación. Si esta historia tocó tu corazón o te dio esperanza, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y compartas este video con alguien que lo necesite. Además, me encantaría saber si has vivido alguna experiencia de restauración o si Dios ha obrado algún milagro en tu vida. Deja tu testimonio en los comentarios. Tu historia podría ser una fuente de inspiración para muchos. Gracias por estar aquí, por permitirme compartir esta parte de mi vida con ustedes. Que Dios bendiga tu hogar y te llene de paz, amor y esperanza. Nos vemos en el próximo video.